Hola, bienvenidos. Iniciamos semana en este tiempo de información Euronews hoy, primero con la guerra en Ucrania, que presenta movimientos en dos frentes. Uno en la región de Donetsk, en donde el ejército ruso intensifica sus ataques. El otro en las cercanías de Jersón, una de las ciudades ocupadas que el ejército ucraniano podría intentar recuperar en breve. A la guerra en Ucrania se ha referido el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde Egipto, en donde participa en la cumbre del clima. Guterres ha dicho que la guerra en Ucrania ha expuesto los profundos riesgos de nuestra adicción a los combustibles fósiles. Más tarde, nuestro enviado especial nos va a explicar cuáles son los objetivos de esta cumbre, la enésima oportunidad que tienen los líderes mundiales para salvar el planeta. Además, nuestra redacción ha preparado dos reportajes, uno en España y el otro en Bolivia, sobre la gestión del agua y sus consecuencias en el medio ambiente. Todos sin olvidar que en Estados Unidos estamos en la víspera de las elecciones de medio mandato, en las que demócratas y republicanos se juegan el control de las cámaras legislativas. Y en Nicaragua, que celebró elecciones municipales el domingo bajo la omnipresente sombra del presidente Daniel Ortega. Vamos ya con nuestros titulares. La ciudad de Jersón espera un ataque de las fuerzas ucranianas mientras el Kremlin sigue golpeando Kiev. Un martes decisivo para Joe Biden. Las elecciones de medio mandato vuelven a colocar a Donald Trump en la palestra. Nicaragua espera los resultados de las elecciones municipales celebradas el domingo y consideradas ilegítimas por Estados Unidos y la OEA. El decreto de Meloni limita el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo y los barcos de las ONGs quedan con personas a bordo y sin indicaciones concretas sobre cómo actuar. Las fuerzas rusas intensifican sus ataques en la región ucraniana de Donetsk, que se mantiene como una de las más disputadas de la guerra. Al mismo tiempo, en la ciudad de Jersón, ocupada por Moscú, al parecer los residentes están recibiendo advertencias de los militares rusos en sus teléfonos sobre un inminente ataque de las fuerzas nacionales y les están pidiendo que se vayan de inmediato. Los soldados rusos ya han evacuado por la fuerza a muchos civiles de la ciudad, mientras Kiev aumenta la presión sobre las tropas enemigas en la orilla occidental del río Dniepo, consiguiendo avanzar hacia el sur. Moscú, por su parte, sigue golpeando la capital. Tanques ucranianos están esperando que la orden de avanzar hacia la ciudad de Jersón llegue pronto. Los analistas creen que es probable que se produzca, ya que el terreno se está deteriorando rápidamente, convirtiendo el suelo en una capa impenetrable de barro. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado imágenes de lo que ha descrito como personal movilizado que continúa su entrenamiento en Siberia. En teoría, las tropas forman parte de la convocatoria nacional de septiembre realizada por el presidente Vladimir Putin, quien afirmó que eran necesarias para proteger la soberanía de Rusia. Mientras tanto, combatientes afiliados a la administración instalada por Rusia en la región oriental ucraniana de Donetsk han llegado a la ciudad de Ambrosivka tras ser liberados en un intercambio de prisioneros con el ejército ucraniano. El principal aliado de Vladimir Putin en la región preocupa a las autoridades ucranianas. Los guardas fronterizos en el límite con Bielorrusia están reforzando sus posiciones. Al comienzo de la invasión, en el mes de febrero, las fuerzas rusas lograron acceder por este punto a la exrepública soviética sin apenas oposición. El objetivo es que no se repita esa situación. El tiempo que estamos aquí nos dedicamos al arreglo de la frontera. Nuestro principal objetivo es impedir una invasión. Pero si vuelve a ocurrir en esta zona, entonces estaremos preparados para detener al enemigo, para evitar que avance hacia adentro de nuestro país. A unos 30 kilómetros al sur está Gorodnia, la primera ciudad tomada por los rusos. Bielorrusia anunció en octubre un despliegue del ejército ruso. El alcalde de este enclave ucraniano no cree que sea posible volver a entrar en su urbe con facilidad, pero no le gusta la postura del país vecino. Por supuesto existe esa amenaza porque la situación en Bielorrusia es imprevisible, hay tropas rusas allí. Eso lo sabemos, el comportamiento de los dirigentes bielorrusos es totalmente incomprensible. No obstante, también hay una parte de la población que piensa que un ataque desde Bielorrusia es difícil que se produzca. Los rusos se quedaron fuera del pueblo cuando se hicieron con la región.
Vivimos en la frontera, somos pueblos hermanos. Tengo un hermano en Bielorrusia y una hermana en Moscú. No nos cabe en la cabeza que se trata de 3 pueblos hermanos en lados diferentes. Por supuesto, quiero que todo acabe cuanto antes. Las certezas en cualquier caso son difíciles de determinar. Meses después de la invasión y con un Vladimir Putin superado por la respuesta ucraniana, las acciones del presidente ruso son imprevisibles. Un total de 110 líderes mundiales están aquí en Sharm el Sheikh para la cumbre del clima COP27 y todos bajo una inmensa presión para actuar. No solo por parte de los partidos de la oposición, los votantes, los grupos de campaña y la sociedad civil, sino también de los científicos que afirman que no es una cuestión de el tiempo se acaba, sino de el tiempo se ha acabado. He hablado con Johan Rockström, director del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático y uno de los principales científicos del clima del mundo, y esto es lo que tiene que decir. Las decisiones que tomemos ahora tendrán repercusiones durante siglos. Me refiero a que más allá de los 1,5 grados centígrados y el deshielo de la capa de hielo de Groenlandia no ocurrirá de la noche a la mañana, pero es irreversible, aunque tarde 500 años, la subida del nivel del mar en 7 metros. Y con respecto a las posibilidades de retroceso, la única opción que tenemos es eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera, así que hay algunas posibilidades de retroceso que tenemos y trabajamos con la naturaleza. Si construimos reservas de carbono y las acumulamos, sobre todo en una naturaleza intacta en la tierra y a través de sistemas agrícolas, por ejemplo. Pero no hay soluciones mágicas, no hay una varita mágica que nos pueda llevar de repente a apagar el calentamiento que hemos provocado. No hay una varita mágica, pero lo que sí hay es dinero, y aquí muchas de las conversaciones girarán en torno a las inversiones desde los países más ricos a los más pobres. Desde los que provocan el cambio climático hasta los más afectados para ayudar a la adaptación, porque como sabemos los cambios ya están en marcha y la gente necesita ayuda para hacer frente a este planeta que se está calentando. Jeremy Wilkes at COP27 in Egypt for Euronews. Puede ser uno de los tribunales más antiguos del mundo. Su función, resolver los conflictos entre los agricultores de la Plana de Valencia, una zona que rodea la ciudad española y de donde salen algunos de los mejores cultivos del país. El tribunal, dividido en 8 zonas de acequias, gestiona los problemas de suministro del agua del río Turia para el riego en la región, una tradición con valor legal que viene de lejos. Surgió en época del Califato de Córdoba, durante el reinado de Abderramán III, y esto ya hace ya más de 1000 años. Quizás no era un tribunal como hoy lo conocemos, pero ya era un tribunal de acequieros donde los acequieros distintos de cada acequia daban a conocer los problemas que tenían y los juzgaban entre ellos. La labor de los síndicos es asegurarse de que los agricultores reciben la misma cantidad proporcional de agua. En 2009, la UNESCO incluyó el Tribunal de las Aguas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sin embargo, el tribunal no es el único vestigio del pasado en esta región. Aquí los árabes lo que hicieron es enseñarnos. Ellos vinieron en aquel momento eran la tecnología punta y nos enseñaron a conducir el agua, a regar, trajeron nuevas cosechas, por ejemplo las chufas o los olivos o un montón de cosechas que aquí no se conocían. Y de alguna manera yo siempre los considero los maestros del agua. Históricamente, los problemas más comunes han sido que los agricultores superen la cuota de riesgo o que no mantengan adecuadamente los canales. Aquí hubo un enorme lago. Ahora es un secarral en pleno altiplano boliviano. El lago Poopó fue el segundo mayor de Bolivia después del Titicaca. A mediados de los años 80 llegó a abarcar 3.500 kilómetros cuadrados, más del doble de la ciudad de Londres. Pero desde hace 8 años, de aquel lago solo quedan charcos rodeados por un enorme desierto y acaso algún bote de juncos sobre el suelo agrietado donde un día flotó. Pocos rastros quedan de la actividad pesquera, de la que vivía la comunidad Urú, conocidos como la gente del agua. Los urus hemos quedado así, sin territorio, hemos confiado al lago, nuestros padres confiaron en el lago, que va a estar permanente, y no fue así. No, de repente se secó el lago y nos dejó
sin trabajo. Hemos quedado huérfanos así, sin trabajo, sin fuente de trabajo. ¿Dónde ir? ¿Dónde salir a trabajar? Tenemos que trabajar a la fuerza, aprendiendo albañil, jornaleando, pasteando ganados para otra gente. Los muratos, una subetnia, estaban asentados junto al Poopó y vivían de él. Han emigrado y ahora solo resisten aquí 7 familias a 3.700 metros sobre el nivel del mar, sin medios de subsistencia. Cambio climático, el fenómeno El Niño y la extracción masiva y sin control de agua para la agricultura, la industria y la minería han conseguido acabar con el que fue el segundo gran lago de Bolivia. Una semana después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, miles de personas celebraron en la playa de Copacabana un desfile de carnaval para festejar la victoria de Lula da Silva. Pero otros miles que apoyaron al perdedor Jair Bolsonaro insisten en que las elecciones fueron amañadas y exigieron en Río de Janeiro la intervención de los militares. El domingo, a 2 días de las elecciones de medio mandato, en un acto de campaña de la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, Joe Biden repitió que la democracia está en peligro y que el país está ante un punto de inflexión, unas elecciones críticas, y dijo: según los negacionistas de las elecciones, solo hay 2 resultados para cualquier elección: o ganan ellos o les hicieron trampa. Es en serio, pero déjenme que les diga. No se puede querer al país solo cuando se gana. En Miami, a donde acudió en apoyo del senador Marco Rubio, el expresidente Donald Trump se convirtió en el protagonista absoluto y dejó caer que volverá a presentarse como candidato republicano en 2024. Para que nuestro país sea exitoso, seguro y glorioso, probablemente tendré que hacerlo de nuevo. Pero estén atentos. Trump pidió el voto en las importantes elecciones de medio término, donde los republicanos esperan hacerse con el control del Congreso, tras señalar que Estados Unidos es una nación en declive por culpa de la actual administración de Joe Biden. Nicaragua espera los resultados tras la votación del domingo. Casi 4 millones de personas estaban llamadas a las urnas en las elecciones locales para elegir a las autoridades de 153 municipios. Según los responsables de las fuerzas de seguridad, la jornada transcurrió con total normalidad. Una perspectiva diferente tienen organizaciones opositoras como la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Observatorio Urnas Abiertas. Ambas denunciaron que los comicios estuvieron marcados por la escasa afluencia de votantes y la detención de detractores del presidente Daniel Ortega, cuya formación gobierna 141 de las 153 alcaldías. 3 partidos, ilegalizados y con sus líderes en prisión, no han podido participar. Tanto Estados Unidos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos deslegitiman los comicios. Se espera que a las 10 de la noche hora local del lunes se empiecen a conocer los resultados. Obispos de Estados Unidos y México celebran una misa en la frontera en recuerdo de los migrantes muertos. Asistieron varias decenas de migrantes a ambos lados de la frontera que portaban banderas de sus países. Los que se encuentran en México con la esperanza de poder cruzar a Estados Unidos y cumplir un sueño americano que denuncia condiciones límite que hacen imposible la vida en sus países de origen. En una plataforma de madera instalada cerca del Río Grande, 6 obispos de ambos países, encabezados por José Guadalupe Torres, obispo de Ciudad Juárez, concelebraron una misa cristiana en el que ha sido el año más letal para los migrantes que quieren pasar a Estados Unidos. Al menos 853 migrantes han muerto desde enero en su intento de cruzar sin documentos la frontera de México con Texas. Letalidad que supera las 546 muertes registradas en 2021. Ambas cifras no incluyen a los muertos en territorio mexicano ni en el recorrido previo de los que provienen de América del Sur y Centroamérica. El sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, extiende el alcance de la tragedia más allá de esta frontera.
El objetivo es precisamente orar por los migrantes difuntos, pero también para levantar la voz por todo lo que está pasando con los venezolanos, haitianos, africanos, porque hablamos de esos migrantes muertos, pero también hay que hablar de esos migrantes que están muertos porque no tienen derecho a las leyes, porque juegan con ellos. Los sacerdotes pidieron que los gobernantes y legisladores regulen la migración de forma justa para que favorezca a migrantes y refugiados. El Geo Barents de la ONG Médicos Sin Fronteras atracó este domingo en Catania con 572 migrantes a bordo. Las autoridades italianas permitieron desembarcar a familias y personas vulnerables. Entre ellos, según la ONG, hay más de 60 menores, muchos de ellos no acompañados. En el barco viajaban además 3 mujeres embarazadas. De momento la gente se ha quedado sin desembarcar y no sabemos qué va a pasar. No hemos recibido más instrucciones de cuál es la situación con ellos. El sábado por la noche, el gobierno italiano permitió que el barco Humanity 1 de la ONG alemana SOS Humanity desembarcara también a los pasajeros más vulnerables, dejando a 35 de las 144 personas rescatadas a bordo. La organización asegura que ha tomado medidas legales contra el ejecutivo de Meloni por un decreto que, dicen, viola el derecho internacional. Desde la organización, además, afirman que las autoridades del país pidieron al capitán que saliese de puerto con las 35 personas a bordo. Meta, la empresa matriz de Facebook, se prepara para suprimir miles de empleos después de que su valor de mercado se redujera en 80.000 millones de dólares el mes pasado, arrastrada por la recesión económica mundial. Según el Wall Street Journal, el miércoles se sabrá cuántos de los 87.000 empleados de Meta en todo el mundo perderán su trabajo. Apple advierte a sus clientes que tendrán que esperar más tiempo para recibir los últimos modelos de iPhone. El anuncio de la compañía este domingo no dio detalles, pero dijo que la fábrica operada por Foxconn en la ciudad china de Zhengzhou está operando a una capacidad significativamente reducida después de que se impusieran restricciones anti-COVID. En Europa continúan las manifestaciones en solidaridad con las protestas en las calles de Irán por la muerte de la joven Mahsa Amini. En Polonia, un grupo de baile actuó en las calles de Varsovia bajo el eslogan «Una solución, la revolución», mientras el movimiento de protesta entra en su 7ª semana a pesar de la fuerte represión de las fuerzas de seguridad iraníes. Desde la toma de poder de los talibanes, las afganas han pasado de asistir a las aulas de clases a trabajar en el campo. Esta es la mejor alternativa que se les ofrece, mejor que permanecer en casa. Son pocas las actividades permitidas para las jóvenes por el gobierno fundamentalista islámico. No pueden ir a la escuela y en la universidad se les ha limitado la oferta de carreras. Por eso, cada vez hay más niñas y jóvenes trabajando en los campos de azafrán de Afganistán, una industria que genera un importante ingreso económico para el país, incluso después de la llegada de los talibanes. Sin poder escapar de la vigilancia del centro de recolección, las afganas cuentan cómo ha sido la experiencia. Hay cientos de chicas como yo que están interesadas en venir y todo el mundo está interesado en trabajar aquí, desde la recogida de las flores hasta la elaboración, y estoy muy contenta porque puedo ayudar a mi familia. Desde que llegaron los talibanes, las escuelas están cerradas, muchas niñas están sentadas en casa, muchas están deprimidas. Ahora es bueno que haya este trabajo, un trabajo remunerado que es una fuente de ingresos para nosotras y también para nuestras familias. Estamos muy contentas de que este trabajo esté disponible. Aunque la industria siempre ha contratado a mujeres, este año se ha producido un aumento del empleo femenino, ya que las niñas a las que no se les permitió terminar la secundaria buscan trabajar en los campos. Las mujeres afganas llevan más de 400 días sin poder sentarse en los pupitres de las escuelas de educación secundaria, como parte de la prohibición aparentemente temporal de los fundamentalistas. Estos alegan que deben consensuar un programa de estudios para el género adaptado a la ley islámica. Cuando se habla del arte de crear y preparar cócteles, es imposible dejar a Cuba de lado. El país latinoamericano celebra el 69 Campeonato Mundial de Coctelería en la ciudad de Varadero,
en el que cocteleros de más de 60 países compiten por el primer lugar con recetas originales. Los asistentes esperan que los competidores ofrezcan al paladar la nueva bebida de la temporada, pero lo más importante, que haga olvidar los malos tiempos vividos por la pandemia. Desde hace 3 años que por culpa de la COVID no nos reunimos. Este evento es muy importante para nosotros. Es la única oportunidad de reunir a 65 países de personas que hablan diferentes idiomas, pero que comparten la misma pasión por el mundo del bar, dice Giorgio Fada, presidente de la Asociación Internacional de Cantineros. Los asistentes también tendrán a disposición libros y talleres para aprender a hacer sus propios cócteles. Cuba espera ganar esta edición y repetir el hito del coctelero Sergio Serrano, el único cubano ganador de un campeonato de este tipo en 2003, porque Cuba quiere rendir honor a su fama de haber sido el país creador de más de una docena de cócteles clásicos, entre ellos el daiquiri y el mojito. La competición finaliza el 8 de noviembre. Bien, terminamos, no sin antes recordarles que pueden ampliar todas estas y otras noticias en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Les dejamos ahora con estas imágenes de un grupo de activistas medioambientales protestando en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Ámsterdam, en los Países Bajos. Gracias por su atención, volvemos mañana.